todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quisiera platicar con ustedes esta mañana o revisar algunos textos en las Escrituras con la intención de ayudar a hacer unas cuantas decisiones que no podemos eludir. De hecho, ustedes saben que nuestra vida no es otra cosa más que un cúmulo de decisiones. A lo que acabamos de ver es un cúmulo de decisiones. Ahí estaba esta señorita y se acercó ese joven a comprar un elote y se gustaron y tomaron la decisión. Después se han dado unos cocolazos, pero de esos sabrosos, pero nacieron estos bebés que son el fruto de una decisión. Entonces algunas decisiones son muy fáciles de tomar. Para eso quisiera que nosotros tomemos conciencia de lo que dice la Biblia. Acá dice que debemos despojarnos del peso y del pecado. Entonces la Biblia es muy clara cuando nos dice que algunas cosas son malas para hacer, las cosas que son pecado. Y nos dice entonces qué sí hacer y qué no hacer. Nos dice, por ejemplo, perdonar a nuestros enemigos. Entonces ya está establecido. Nos dice también que tenemos que apartarnos de ciertas prácticas que son pecaminosas. Entonces eso no hay ningún problema con ello. El asunto es cuando estas cosas que tenemos que enfrentar todos los días no son claras. Y a mí siempre me ha preocupado por qué Dios dejó esas cosas de esa manera. ¿Por qué no están perfectamente establecidas? Hasta me da pena decirles unos ejemplos, pero digo uno nada más para que usted lo valore más o menos qué es lo que traigo en la mente, qué es lo que creo que deberíamos captar. Por ejemplo, la Biblia no es explícita, no existe un solo texto bíblico que diga que no es correcto fumar para un cristiano. Y entonces eso provoca conflictos para mucha gente. Y menciono esto porque este asunto del fumar es algo que la ciencia médica reprueba completamente. Entonces uno tendría que ser bastante tonto para hacer esa práctica y esperar no tener consecuencias. Pero entonces hay algunas otras cosas que no parecen tan extremosas. Por ejemplo, algunos hermanos están convencidos de que algunas cosas se deben comer y algunas no. Y ellos creen encontrar en la Biblia el sustento para hablar eso. Y creen que debemos ser vegetarianos. Otros son defensores de los animales. O sea, odian a los cristianos, pero defienden a los perros. Los cuidan con todo su corazón y los alimentan. Nunca ofrendan en el reino, pero andan alimentando perros en la calle. Entonces hay personas con ese tipo de convicciones. Hay personas para quienes la televisión, por ejemplo, es pecado. Hay hermanos, yo me acuerdo haber salido a predicar con uno allá por el Camarón, que él le gustaba predicar a viva voz porque decía que el micrófono es pecado. Entonces son ese tipo de cosas que se encuentran en la zona gris. Ejemplo, las Escrituras describen de una manera quizás no tan específica, pero sí dice cómo debemos vestirnos. Sin embargo, eso es un conflicto para muchos. Hablamos, dice la Escritura, que los hombres deberían de traer su cabello corto, porque traer el cabello largo le es vergonzoso. La misma naturaleza le enseña que es vergonzoso, pero el conflicto es que es largo. Y entonces ahí se genera, dicen, largo es hasta arrastrarlo. Entonces yo lo traigo solo a la espalda, ¿no? Y eso es ese tipo de conflicto. Otros hermanos batallan, por ejemplo, para definir en cuanto a los estilos de música. Nos piensan que una música como santo, 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 dicen esa es muy espiritual. Y piensan que otra música no es espiritual. En lo particular yo creo que hay música que es corriente, pero
pero cada quien a su onda. Realmente tendríamos que preguntarnos, el asunto de utilizar música es un asunto de estilo, porque hay veces que tenemos música tan tranquila que es incorrecta, porque el asunto es que no analizamos las letras, y entonces son canciones muy tranquilas, parecen muy sacras, pero no son correctas por las letras. Hay que examinarlas. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Una de las decisiones más fáciles que han tomado muchas iglesias es que su grupo de líderes, y hablamos desde las iglesias locales hasta organizaciones, que forman un concilio, bien puede ser un concilio pequeño o uno grande, y que ese concilio, en base a su sabiduría, determinen qué está bien y qué está mal, y que nos lo digan. ¿Verdad? Ya simple y sencillamente, no vamos a estar viendo si el árbol de Navidad viene en la Biblia o lo sacó Nimrod, no vamos a hacer eso. Que el concilio lo examine y determine, y nosotros obedecemos. Sí, qué fácil, ¿no? Qué fácil dejar a otra persona nuestra responsabilidad, pero no podemos someter todas las cosas a las que nos enfrentamos a este tipo de reglamentación. Por eso es que yo quisiera brindarle algo de ayuda esta mañana, para que cuando nos enfrentemos con alguna cosa que no está del todo definida en las Escrituras, podamos decidir con sabiduría. Por eso la plática de esta mañana va a tener una tendencia bastante práctica, porque pretende precisamente eso, ayudarnos en la práctica a decidir, a establecernos ciertos principios que, en mi opinión, están en la Biblia, aunque no están como reglas que se han dictado para hacer o no hacer, pero son principios que están implícitos en la Biblia. Primero hablaremos, por ejemplo, del principio que surge de 1 Corintios 6:12, donde dice el apóstol San Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces eso sería el principio de la conveniencia. Y para yo definir si esto es algo que me conviene, me tendría que hacer la pregunta: ¿esto que voy a hacer es algo espiritualmente provechoso para mí? Si leemos el Nuevo Testamento interlineal, la palabra allí convienen viene de una raíz griega que significa para mi ventaja. Entonces, esta es una pauta que tengo que establecer, o un principio. Esto que voy a hacer resulta en una ventaja espiritual para mí. Por ejemplo, dormir no es malo, dormir es bueno. De hecho, todos los hermanos mayores de 50 deberíamos procurar dormir un poco más. Pero ya es propio de nuestra edad que nos levantamos al canto del ave. Apenitas hay un ruidito, se cae un alfiler y se despierta uno. Si usted hace eso, no es usted sensible, usted es viejo. Nada más. Entonces los viejos deberíamos poder dormir un poquito más, pero aunque lo intentemos, ¿no es cierto? Se levanta uno. Ahí está uno en las vacaciones parándose a las 5 de la mañana. Pero entonces no es malo dormir, pero ¿qué pasa si yo tomo más tiempo para dormir? Aprovecho que hace frío y me quedo, aprovecho que hace calor y pongo un ventilador y descanso, etcétera. Siempre encontraré una manera de dormir más, y lo que puede pasar es que genere un hábito de pereza. Entonces, si esto no está resultando en mi ventaja espiritual, esta actividad, y para eso es muy complicado poner qué actividad, el ejemplo de dormir fue eso nada más, un ejemplo, pero cualquier actividad resulta en una ventaja para mi desarrollo espiritual. Primera pregunta. Segunda, dice el versículo 23 de ahí mismo: todo me es lícito, pero no todo edifica. Ese sería entonces el principio de la edificación.
Y la pregunta que podríamos hacernos sería, ¿esto me va a ayudar a construir en mi vida espiritual? Porque la palabra edifica viene de una palabra griega que nos da la idea de construir una casa. Entonces, esta acción que pretendo llevar a cabo, la pregunta sería, ¿edifica en mi vida espiritual? ¿Construye en mi vida espiritual? ¿Me puede llevar a un paso más adelante? ¿Puedo sentir que estoy, cuando termine de hacer esto, puedo sentir que estoy camino a la madurez espiritual? Esa será una buena pregunta para hacernos, y entonces este algo que queremos hacer debe responder a eso. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 19, dice el apóstol Pablo: delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, todo para vuestra edificación. Primera a los Corintios 14, 26, dentro de este mismo principio de la edificación, todo hágase para edificación. Entonces vea usted eso, le presenta a usted la oportunidad de hacer algo. Eso ayuda en la construcción de mi vida espiritual, sí o no. Si sí, hágalo, si no, no. Tercero, dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 1, que usted y yo estamos participando en una carrera espiritual. Y si somos conscientes entonces que participamos en una carrera espiritual, entonces también somos conscientes que hay cosas que nos pueden estorbar. Y eso sería el principio del exceso. O haríamos la pregunta, si yo realizo esta actividad, ¿esto va a retrasarme en mi vida espiritual? Hebreos capítulo 11 habla de la fe y habla de los hermanos que vivieron por la fe. Siempre dice, por la fe Rahab, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Abraham. Y luego el capítulo 12 habla de esta grande nube de testigos que tenemos en derredor nuestro, por ellos. Es decir, bien podemos hacer referencia a la gente que nos ve, o si las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritas sin los números, es decir, los capítulos y los versículos no fueron inspirados, sino que fueron colocados de manera convencional para un entendimiento mejor de la Biblia, entonces cuando hablamos de esta nube de testigos se refiere a todos los hermanos que nos han antecedido en la vida de fe. Si todos esos hermanos están allá por testimonio, por congruencia con ellos, debemos tomar cuidado de cómo corremos esta carrera. Dice entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ve ahí que dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Es decir, son dos cosas, no es lo mismo. El pecado proviene de una palabra que significa errar en el blanco. Nos equivocamos entonces en la persecución de nuestros objetivos espirituales cuando cometemos pecado. Pero el peso no es otra cosa más que un bulto. La palabra para eso es oncos, que no me gusta mencionarlas porque ni viene al caso, simplemente ahí vienen los libros, esa palabra es una palabra que hace referencia a un bulto innecesario. Son dos cosas diferentes. Entonces, el creyente no debería batallar con el pecado, pero batalla con los bultos innecesarios. Ejemplo, para los esposos ayuda mucho esto. Es un pecado que usted, hermano, salga con su esposa el sábado por la tarde a pasearse, la lleva usted si está aquí al Zócalo, si anda por vacaciones la lleva usted a la playa, camina con su esposita
y les emociona la luz de la luna y se recuestan allá hasta las 2 de la mañana y dicen todas las cosas bonitas que se les ocurren. Para eso hay que ser creativo, ¿verdad? Por ejemplo, déjame usted, por ejemplo, mi cielo, es una nueva para decir que le dicen princesita, ¿no? ¿Qué más? Y las mujeres son más creativas, que le dicen chaparro. Bueno, ustedes se dicen toda clase de cosas allá, con toda su creatividad. Y llegan las 2 de la mañana y se van a dormir a la casa. La pregunta es, ¿eso es un pecado? Y las hermanas están diciendo, oigan, díganle a mi esposo que se puede hacer eso, que me lleve, porque en realidad no es un pecado, es una necesidad en nuestro matrimonio. Yo quiero que él lo haga, eso es bueno. Pero si este hermano tiene un compromiso domingo por la mañana de reunirse a orar con el ministerio de alabanza y le citan aquí a las 7 de la mañana, pero él se durmió a las 2 de la mañana por andar contando la luna y las estrellas y no se levantó, mi pregunta es, ¿se ha convertido esto en un peso innecesario, sí o no? Entonces, las cosas no son malas en sí mismas. Estamos hablando de las cosas que están indefinidas y que dependen mucho de lo que logran en nuestras vidas. Usted y yo estamos haciendo una carrera. ¿Esto me atrasará en mi persecución de objetivos espirituales? Entonces, cosas buenas pueden tomar un sesgo malo si lo que están haciendo es provocarnos peso en nuestra carrera espiritual, peso que no necesitamos. Siguiente, 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese será el principio del dominio. O la pregunta sería, ¿esto que estoy a punto de hacer puede provocar en mí una especie de esclavitud? Dice el libro de los Salmos capítulo 8 versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Piense usted, por favor, hermano, en esta declaración del salmista. ¿Lo has hecho o le has hecho poco menor que los ángeles? Es una cosa extraordinaria. A veces nosotros nos ninguneamos a nosotros mismos. Decimos, soy un bueno para nada, pero dice Dios, usted es poquito menor que un ángel. Eso es usted. Usted es una persona que fue coronada de gloria y de honra. Dios le hizo a usted señorear sobre las obras de Dios. Todo lo que Dios hizo lo puso para que usted y yo señoreáramos sobre ello. Todo lo puso debajo de nuestros pies, ovejas y bueyes, todo ello y hasta las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. El plan de Dios es que usted y yo señoreáramos sobre todas estas cosas. Pero, ¿por qué cedemos nuestra soberanía a cosas tan pequeñas? Por ejemplo, ¿por qué un ser humano cede ¿qué quiero decir? Esta llenura de gloria que Dios le ha dado, esta magnificencia de dominio y de autoridad? El Señor Jesucristo dijo, yo les doy a ustedes dunamis y exousia, poder y autoridad. Ustedes están dotados de algo extraordinario. ¿Por qué se lo ceden a un palito chiquitito lleno de hoja de tabaco para echar humo? Y aunque usted no lo cree, hay personas que son esclavos de esta pipetilla, que a todo lo que se dedica es a echar humo. Así que a esa persona le dicen, si usted continúa en esto, usted va a morir de cáncer. Y de todos modos sigue. Evidencia de que es una persona que está esclavizada. ¿La televisión es buena o es mala?
La televisión es buena según los objetivos, es mala si produce en mí una esclavitud. Entonces, vean cómo estas preguntas pueden ayudarnos mucho, porque las hermanas dicen, yo no puedo encontrar ningún texto que me diga si está bien ver la telenovela o no. Si usted está sentada viendo la telenovela y ya va a llegar su hijo para cenar o su esposo, hermana, y dice, ay, no sé qué, rápido, bésala ya. Porque ya quiero ir a ver si, a preparar para le voy a decir una cosa, usted es esclava. Podemos determinar si algo no nos ata cuando nosotros podemos dejarlo, cuando hacemos ejercicio de nuestro dominio propio. No, punto, ya se acabó, no más. Si está provocando esclavitud, entonces tiene un serio problema. Hay jóvenes que están esclavos de un estilo de música. Toda actividad que provoque esclavitud en nosotros es incorrecta. Si usted la puede abandonar hoy mismo, usted no está esclavo de eso. ¿Saben? Estoy pensando mucho porque hace poquito yo les platiqué a ustedes, yo platiqué esto a los varones el viernes pasado, que yo veo de unos hermanos que sufren horrores, esclavos de ciertas comidas, en lo particular para mí que la Coca-Cola es divina, Dios la inventó, es muy rica, pero el primero de este mes hablé con mi hija y mi hija me dijo, papá debe dejar de tomar, ¿tú crees eso? Sí, correcto, lo voy a dejar. Y estoy concluyendo mi primer mes sin tomar Coca-Cola, pero nunca he babeado, nunca he dicho a mi familia, oigan, por favor, amárrenme. ¡Ay, ay, la chispa de la vida! Por tanto, acabo de darme cuenta que no soy esclavo. Simplemente es un gusto que puedo dejar de tomarlo de un día para otro y punto. No tengo que engañar a nadie, yo soy un señor ya viejo. Yo puedo salirme de la casa y en la tienda de la esquina y regresar a la casa y decir, no, todo bien, todo en orden, pero no, porque no soy esclavo de esa cosa. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16, ustedes son como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es decir, puedo hacerme esta pregunta, esto que voy a hacer, lo que quiero hacer, ¿estoy argumentando su defensa solo para encubrir un pecado que yo tengo? ¿Estoy siendo honesto al defender esta práctica o simplemente estoy tratando de esconder algo? Por ejemplo, a los jóvenes les tienta mucho de ir a los bailes, ¿verdad? Y dicen, pues a ver, dice la Biblia que David bailó. Y entonces usted pregúntese, ¿realmente esto abona en mi vida espiritual o lo que quiero es satisfacer mis tendencias sensuales? Todos los seres humanos tenemos ciertas tendencias sensuales. Si no las tiene, entonces usted no es humano. O probablemente usted, se me olvidó el término. ¿Cómo se llaman los que no se casan, don Raúl? Eunucos. Eunucos. Quizás usted sea un eunuco, pero será una rareza, que no es un homosexual, Un eunuco es una persona que bien puede ser eunuco hecho por Dios o hecho por los hombres o por sí mismo, que decide permanecer célibe para Dios, o Dios lo hace así y no siente ninguna pasión, o él determina hacerlo o le imponen, pero no es lo mismo. Entonces puede ser que usted está teniendo estas tendencias sensuales y usted puede saber simplemente que es un ser humano. ¿Por qué? Porque Dios planeó que todo hombre se case con una mujer y obviamente se casa no para leer la Biblia, se casa para otras cosas que el hermano Raúl les va a dar una clase hoy en la noche. ¿Por qué busca casarse? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos pasiones. Y entonces hay cosas que despiertan esas pasiones, y si estos jóvenes están buscando promover, participar en bailes, pues no necesariamente es porque están buscando honrar a Dios. Es verdad que David danzaba, es verdad,
Y a mí me ha gustado durante mucho tiempo. Yo he pensado, los jóvenes deberían establecer clubes en la iglesia de actividades rítmicas que ellos hagan, que no necesariamente sean sensuales y que se expresen, que ya salgan del... Ese lo inventó el Chavo del 8. Que salgan de eso y generen nuevas cosas sin que necesariamente sean sensuales. Pero generalmente cuando hablan de este tipo de bailes que hablan de sensualidad. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque ustedes, hermanos, fueron llamados a libertad, solamente que no usen su libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Wow. Romanos capítulo 14 versículos 3 en adelante. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Este sería el principio de una extralimitación o de la consideración del señorío de Cristo en nuestras vidas. Esto es algo muy complejo y que de verdad le pido al Señor que nos ayude a captar la idea, porque debo resaltar otra vez, nos estamos refiriendo a cosas que la Biblia no dice que no hagamos o no dice que sí hagamos. En esas cosas dice: no juzgue entonces al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro, pero otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este es un asunto delicado, porque no es algo que está establecido en las Escrituras, pero es algo que yo tengo en mi mente perfectamente claro que no quiero hacer. Como por ejemplo, no comer. Versículo 6 de ahí mismo. El que hace caso del día, hay para quien el día jueves es especial y para quien el día miércoles es especial. El que hace caso de ese día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque le da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y le da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este es un asunto de conciencia. Nuestra mente, dijo el apóstol Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Su mente, Dios se la dio para usarla. Obviamente, cuando ya Dios nos dio algo plenamente establecido en las Escrituras, no hay nada que buscarle. Cuando algo no está claro, para eso Dios nos dio la inteligencia. La mente, porque dice Pablo, esté convencido plenamente en su mente. La mente establece las pautas de nuestra vida y nuestra conciencia se apareja con ella. Cuando nosotros actuamos de una manera distinta, rompemos un esquema que Dios estableció que fueran caminando juntos, su mente y su conciencia. Vamos a encontrar probablemente más adelante, ya ven que el apóstol Pablo habla de los famosos motivos de conciencia. Entonces nosotros no podemos hacer algo que nuestra mente nos dicta que no es, porque sería una situación en la que contravenimos a nuestra conciencia, y eso sería incorrecto. No podemos entonces hacer algo solamente porque otra persona está convencida que lo debo hacer. Eso es asunto. Ahora, si esa persona está convencida que lo debe hacer ella, pero no yo, porque sería un motivo de conciencia. Si nosotros nos acostumbramos
a traicionar nuestra conciencia, tarde o temprano vamos a perder la habilidad de ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Esto no está bien. No, pero vamos, ¿a poco te regaña tu señora? Poco hombre, miserable. Y usted dice, eso sí no lo puedo aguantar. Entonces vamos, pues. ¿A dónde vamos? A donde sea, para que vean que soy hombre. ¿Acaso nos convertimos en hombres cuando seguimos las indicaciones de nuestros amigos? Nosotros somos hombres ya, los que lo somos. Y los que no, son mujeres. No hay de otra. Pero solamente tiene esa definición. Primera a los Corintios capítulo 8, versículo 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra, la libertad que ustedes tienen, hermanos, eso me maravilla a mí, que Dios nos ha dado. A mí me gusta pensar en todo lo que la Biblia no dijo. Por ejemplo, el Señor no dijo nada de ir al cine, nada. O busque usted el texto, no dijo nada. Dice, pero miren, hermanos, que ustedes son libres de hacer todas las cosas que ustedes quieren. Pero miren que esta libertad que ustedes tienen no venga a ser un tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentarte en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia del que está, de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¡Wow! Entonces vean cómo empezamos a asumir ciertos niveles de responsabilidad. Dios ha puesto a usted como un ejemplo a otros. Ellos van a imitarle o no. Y uno tiene que pensar, ¿qué están haciendo estos hermanos? ¿Y cuánto de esto lo hacen porque vieron en mí? Sí, yo me estoy acordando, por ejemplo, del hermano Joe Rosas, que nos platicó que un día fue al cine. Y le gustó la idea de invitar a varios matrimonios de su iglesia, su ministerio, porque creo que era un ministerio de restauración. Y fueron. Y ahí estaban muy sentados en el cine cuando empezó a salir una escena pornográfica. Entonces dice que él empezó a sentir mucha culpa porque él llevó a los hermanos al cine. Y dijo, ay Dios, ¿qué hago? Y le dijo a su esposa, Ada, ¿qué hacemos? Dijo, ya saben que son puertorriqueños, ¿no? Y le dijo, Ada, tú eres el pastor. Y entonces yo dijo, yo no puedo pararme. Había bastantes matrimonios en la iglesia, no podía pararme. ¡A ver, hermano! ¡Vámonos de aquí! Entonces dice, yo lo único que yo hice fue, yo me puse de pie y le dije, ahí te los encargo, yo ya me voy, no voy a estar aquí, yo ya me voy. Y me salí, y cuando me di cuenta que venía la Ada detrás de mí, y cuando llegamos al lobby estaban todos los matrimonios detrás de nosotros, porque nosotros somos ejemplo a ellos. Ya voy a dejar de hablar con Puerto. Y dijo yo, ¿se imaginan si no me hubiese salido? Ellos no iban a salirse. Ellos estaban esperando a ver qué hacía su pastor. Muchos hermanos lo están viendo a usted. A ver qué hace. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dijo Pablo. No destruyan la obra de Dios por causa de una simple comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que usted haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tropiece tu hermano o se ofenda o se debilite. Romanos 14, 19 al 21. No es bueno. Wow. Este asunto que voy a hacer es aparentemente insignificante para mí, pero qué tan importante es para mis hermanos. Ellos van a seguir mi ejemplo.
lo que nosotros hacemos ayudará a otras personas a encontrar el camino a Cristo Jesús? Será una buena pregunta y voy a avanzarme esa para avanzar a otra porque el tiempo es corto. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y hemos visto escuchado esta frase tan continuamente que dicen, salió por una calcomanía gringa que decía "What would Jesus do?", que sería ¿qué haría Jesús? Entonces nosotros nos preguntamos esto. Si yo entro en conflicto con una persona, una buena pregunta para hacerme será ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Estaría Jesús aquí? ¿Estaría conmigo? Otros hermanos han dicho que usted puede probar orar antes de hacer eso que usted piensa hacer, para ver si siente la presencia de Dios. Entonces, la Escritura dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo Jesús. Dice que debemos andar como Él anduvo. Entonces, esto que yo pienso hacer, ¿hace más coherente mi imagen con la imagen de Cristo Jesús? ¿Me parezco más a Él? Voy a echarme como dicen los hombres, un trompito con alguien. ¿Me hará más semejante a Cristo? Pero cuando uno está de varón, ¿sí o no es cierto, hermano? Porque le estoy hablando yo a un varón. Qué difícil es poner un freno en ese momento, ¿no es cierto? Pero le voy a decir algo, hermanos, cualquier persona que nos vea a nosotros echando pleito, difícilmente se va a acercar a Jesús y difícilmente dirá que usted es semejante a Jesús. Yo sé que va contra su hombría, pero el Señor nos ha mandado que seamos semejantes a Él. Por eso esa pregunta sería muy buena. ¿Qué haría Jesús? 1 Corintios 10:31. Si ustedes comen o beben, háganlo o hacen cualquier otra cosa, es decir, o juegan o van al cine o etcétera, háganlo todo para la gloria de Dios. Y este es el principio de exaltación. Es decir, la pregunta sería, ¿lo que voy a hacer glorifica a Dios? El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Mateo: ustedes hagan buenas obras para que los que les vean glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, con cualquier cosa que vamos a hacer, la gente debería decir gloria a Dios, porque nos ven hacer eso. Así que entonces usted piensa, realmente yo pienso que ser impuntual no es una cosa bastante grave. Pero si usted es un líder de grupo de discipulado, y es un llamado para todos los hermanos de la mesa 1 y mesa 2, si ustedes son líderes de grupos de discipulado y ustedes acostumbran llegar tarde, ¿glorifica esto a Dios? La gente va a dar gloria a Dios cuando piense en usted que ha hecho esas cosas. Llegar tarde a los cultos, nunca traer una Biblia. Pregunté a los hombres este viernes, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia digna del Evangelio que ustedes creen? No una Biblia de esas líneas que ya no traen salmos, ya no trae Apocalipsis, están rotas las páginas a la mitad, o trae un testamento que le regalaron los Gedeones. Eso es una vergüenza. Si usted viviera en China estaría muy bien, pero usted vive en México. Y sería una cosa más vergonzosa si su Biblia, que la Biblia más bonita que usted puede encontrar, tiene un costo cuando mucho de 1,000 pesos y su celular cuesta 11,000 pesos. Es una vergüenza para el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Glorificará esto a Dios? No pasa nada que yo traiga esta Biblia. Sí pasa, porque hay otros pequeños viéndolo. Y lo ven que usted dice, a ver su Biblia, y saca su celular. Eso, ¿saben qué, hermanos? Eso es una trampa del diablo. Busque a Dios con todo su corazón y hágase estas preguntas. ¿Glorificará esto a Dios? Esto es un buen ejemplo para que lo sigan mis hermanos. ¿Ayudará a mis otros hermanos? ¿Estoy realmente siendo congruente con el señorío de Cristo en mi vida?
¿No estoy encubriendo hipócritamente un pecado cuando estoy haciendo esto? ¿Soy esclavo de esto? ¿Estoy siendo vencido por el enemigo? ¿Esto me atrasará en mi carrera espiritual? ¿Construye mi vida espiritual? Haz todas esas preguntas. Y estoy seguro que cuando esa acción venga y se plante delante de usted va a poder decidir con mucha sabiduría qué sí y qué no glorifica a Dios. Entonces usted va a poder hacer decisiones de las cuales no se tendrá que arrepentir. Usted va a hacer decisiones que a la larga, por la ley bíblica, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Todo lo que se siembra se cosecha. Sembramos buenas decisiones y vamos a cosechar cosas buenas para nuestra vida. El Señor mismo dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.